investigando. Ya llegaron médicos amigos de otras partes del mundo, incluyendo nuestra hermana Cuba, que nos mandó los expertos en guerra bacteriológica para determinar qué intentaron hacer en Aragua esta derecha fascista. Ese régimen cubano que ha ganado tantas guerras, incluyendo una cantidad de guerras imaginarias también, por supuesto, ahora le suministra a los soldados necesarios. Esta vez van con estetoscopio y unas mascarillas, ¿no?, para protegerse. La realidad es que hubo varias muertes en un hospital de Venezuela y en un país normal lo que hubieran hecho es investigar por qué se murió la gente, punto. Aquí se ha transformado en un desastre internacional y entonces van equipos de ayuda de, como dicen, Naciones Hermanas a resolver un problema que él mismo creó. Él mismo lo creó. Le digo bienvenidos a nuestros invitados, nuestra colega periodista censurada, Carla Angola. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, colega? Gracias por acompañarnos. A usted por invitarme. Y si la oyen toser, le agradezco doblemente porque viene de una batalla tremenda con esa bronquitis que anda dando vueltas, como decimos aquí en el pueblo. El señor Carlos Vecchio es coordinador político del movimiento Voluntad Popular. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, un placer, Pedro. Un gran gusto. Y nos acompaña desde el otro lado de la Florida, en la costa del Golfo de México, el doctor José Rafael Marquina. Señor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Arranco con usted para el aspecto médico. Con las cosas como están hoy y la mezcla de problemas que hay en esa área, ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, el problema es que se les ha ido de control. El chikungunya es una enfermedad que relativamente ha estado siempre en el Caribe y sobre todo últimamente ha estado presente en el Caribe. Inclusive acá en los Estados Unidos hay algunos casos de personas que lo han adquirido en otras partes y han venido acá y por supuesto han sido tratadas. Lo más importante es que no se ha creado un cerco epidemiológico. Fíjate, en países, por ejemplo, como Haití, el brote de chikungunya ha logrado ser controlado porque tienen repelentes de insectos. Pero en Venezuela ni siquiera hay los repelentes de insectos. No han hecho las campañas de fumigación controladas que se debe hacer para prevenir esto. Sobre todo no han educado a la población, han escondido este problema y han tratado de que la población se mantenga ignorante, se mantenga a espaldas de este problema. En estos casos muchas veces es muy importante la educación de la población, en decirle, bueno, en las noches dormir con ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo, el usar repelentes, el tratar de mantener el reposo, pero sobre todo el control el control de las aguas en las casas para evitar pues, la proliferación de los zancudos, de los mosquitos en las casas. Eso es muy importante, el agua, los charcos, todas estas cosas que es donde realmente donde vive, donde se reproduce el mosquito. Claro. Desde el punto de vista político, le voy a preguntar al señor Carlos Vecchio, que por cierto hay una versión por ahí que dice que el régimen venezolano no quiere importar repelente para insectos porque podría diezmar a los integrantes del gobierno. Don Carlos Vecchio, cuénteme qué piensa desde el ángulo de lo que representa, por ejemplo, su movimiento, porque ahora hay una distracción enorme a lo que es, vamos a enfrentar a los atacantes en la guerra bacteriológica, sigue preso Leopoldo López, sigue la represión, sigue cortar las libertades. Bueno, fíjate que este es un régimen que en lugar de buscar soluciones a los problemas, lo que busca es a quién echarle la culpa. Y así lo hemos visto en el área económica, con el problema de inflación más alto del mundo. ¿Qué es lo que dice Maduro? Bueno, que hay una guerra económica. Cuando vemos el problema de la escasez, dice que hay una guerra en el contrabando. Cuando hay un problema de salud, dice que es una guerra bacteriológica. El gobierno no es responsable nunca de nada, y en 15 años no lo ha sido. Entonces es una forma de diluir responsabilidad, cuando sabemos que quien ha generado toda esta crisis de económica, de escasez y ahora de salud es precisamente el gobierno de Nicolás Maduro. Pero hay un elemento adicional. Fíjate que las personas que han denunciado esto, Pedro, o sea, la persona del colegio médico que denuncia, mira, murieron tales personas, hay que investigar. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Bueno, hay que meter preso a quien está denunciando, no averiguar por qué murieron, quiénes son los responsables de la crisis hospitalaria. La fiscal de la República del país dice que generar rumores sobre temas de epidemia puede ser un delito, pero uno dice, bueno, y no es delito quienes deterioraron la salud en Venezuela en los últimos 15 años, que son las consecuencias que estamos pagando. Entonces vemos que el responsable lo que está tratando es de diluir, pues buscando echarle la culpa a otras personas, cuando el verdadero responsable de lo que está viviendo Venezuela, la tragedia que está viviendo, es precisamente Nicolás Maduro y todo el modelo que ellos han implementado en Venezuela. Además, habría una forma extraordinariamente simple de eliminar toda esta problemática. ¿No es un rumor
Esa información, en el Hospital Central de Maracay murió gente la semana pasada, murió gente la semana anterior, un total de 10 personas en circunstancias que como mínimo para médicos que han estudiado para eso y que no tienen, aparentemente, no pasa por la mente la idea de que tengan un interés de vamos a hacer una campaña para asustar a la gente. Si ahí están los muertos, averigüen por qué se murieron y ya lo resuelven. Este es un testimonio desde Venezuela de padres de una pequeña que ya no está con nosotros. Si fue el lunes a las 6 de la mañana que mi hija me empezó con una fiebre, o sea, mami, me duele todo el cuerpo porque mi hija me hablaba, no es que, ay, no, una niña de 2 años no me va a decir nada, claro que sí, mi hija me dice, mamá, me duele mi barriga y todo el cuerpo. Primero empezó con las rodillas. Primero entonces las rodillas hasta aquí como a las 9:30 la erupción. Después les fue subiendo hasta que, o sea, la tenía toda. Y a las 6:40 fue su última fiebre que yo le bajé el lunes a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche se me muere mi hija. No, en el ambulatorio arrojaron que ella llegó sin signos vitales. Okay. Eso fue lo único que me dijo la doctora. Pero claro está, signos vitales, le hicieron el electro. Fue lo último que le hicieron cuando vi que ya todos los doctores se separaron de ella, porque ellos no querían que yo viera todo lo que le estaban haciendo, pero sí, la daban reanimación. Duraron 25 minutos dando la reanimación y la niña no reaccionó por ningún lado. Le pregunté a él, señora, usted que la vio, le dije a la epidemióloga, le dije, usted que me vio, y a la misma forense, ¿mi hija tenía alguna picada de zancudo? Me dijo, no, mami. Entonces, tu hija era sana. Si me está diciendo en mi cara que mi hija era una niña súper sana, que no lo pongo en duda porque tengo hasta el mínimo cuestión para donde yo la llevaba su vacuna, tenía su vacuna completa, ella lo vio. O sea, ¿cómo me va a decir a mí que un zancudo le hizo eso a la niña? Simplemente quiero que se diga y que me digan a mí de la verdad de la causa de la muerte de mi hija, porque como fue mi hija, apareció en el periódico hoy otro de 3 años y van a seguir viniendo más. Entonces, si tú no tomas las precauciones, ese cuadro fiebril, como ellos lo han nombrado, otra víctima por cuadro fiebril, o sea, ¿de dónde viene eso? En mi mundo, esos son 2 padres desesperados, angustiados, sin respuesta a una pregunta muy clara. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Cuál fue la razón? Para el régimen de Venezuela son terroristas. ¿Usted se da cuenta, señora, señor, que están mirando este programa? Para el régimen venezolano, estas 2 personas que acaban de perder a su hija son terroristas, porque están hablando de algo que en realidad está provocado por el imperialismo, por gente que vive muy lejos de Venezuela y envía virus por correo o por la forma en que diga el régimen que lo hace. La niña está muerta. ¿Se imagina ustedes padres matando a una niña en Venezuela para tratar de acusar al gobierno de que no están reportando sobre una enfermedad? Por supuesto que no. Carla, ¿qué me dices? Bueno, hay algo muy importante que ocurrió en las últimas horas, y es que la sociedad médica, que no es del gobierno, sino una sociedad de médicos, críticos, vigilantes de lo que está pasando, acaba de determinar que, según su criterio, se trata de chikungunya. Es decir, esto no minimiza la situación porque murieron 8 personas y podrían estar infectadas 1 millón de personas más. Entonces, esto es una alerta importante porque hay que atender el tema del mosquito y su proliferación. Pero es muy importante que para la tranquilidad, en cierta medida, de los venezolanos, no es algo que se transmite de persona a persona. Es decir, no es que llegó un paciente e infectó a todos los demás y por eso murieron, porque se había especulado que si era ébola. Y la verdad es que en Venezuela sospechamos cualquier cosa, porque ante un gobierno indiferente con el tema de la salud, únicamente preocupado de su subsistencia, de su gobernabilidad, entre comillas, entonces sabemos que la sociedad está descuidada. Aquí hay una importante campaña que no se hizo desde hace 16 meses. Si esto se hubiera atendido, y es el gobierno el único responsable, hace 16 meses, estas personas no hubieran muerto. Es verdad, no es una epidemia que se contagia de hombre a hombre, de mujer a mujer, pero se pudo haber evitado que estos 8 venezolanos fallecieran. Entonces, es importante, por un lado, mantener de cierta manera la tranquilidad de la población, que no es una epidemia que va a acabar con la vida rápidamente de millones de personas, pero ante la indiferencia del gobierno sabemos que se pudieron haber evitado estos fallecimientos. Y además, si estamos hablando de epidemias en Venezuela, el último mes
16.000 casos nuevos de dengue se registraron. Es decir, que no hay una atención y se convierte en una epidemia. Aquí hay una importante ausencia de gobierno, no hay gobierno en nuestro país. Y por eso es que pasan estas cosas, por eso mueren 25.000 venezolanos a manos de Lampa, porque el gobierno no le importa a la gente. No, y después sale un reporte diciendo que no, se están matando entre los criminales. Y todos los días hay reportes de gente inocente que sale a la calle y por un celular lo cortan en pedazos. Sí, es señor. una cosa que se está transformando, parece los documentales estos del National Geographic de pueblos en los que se sacrifica a la gente y se los ponen en una olla y que no conocen la civilización. Esto está pasando en un país de primer mundo, un país con unas riquezas extraordinarias. Claro, un país también que con el mismo gobierno o parecido, estaba temporal ahí Maduro, no querían reportar cómo se llamaba el tumor que terminó matando al anterior titular del gobierno. Aquí está Maduro, fíjense qué es lo que van a hacer para enfrentarse ahora al problema. He creado un Estado Mayor Nacional para el combate contra el dengue y contra el chikungunya. Para enfrentarlo, lo va a presidir la ministra Nancy Pérez, bajo la supervisión directa del presidente de la República. Estado Mayor. Siempre me pone nervioso a mí cuando aplican terminología militar a una cosa científica, ¿no? No hay necesidad y es generar, vamos a manejar las cosas de una forma que además les dé un poco de miedo a la población, como si fuera necesario más miedo. Sí, no, y sin duda que acá el gobierno lo que muestra es la improvisación. Con una crisis como la que estamos planteando acá, que muy bien describe Carla, o sea, eso no es para montar un Estado, eso es para haberlo evitado y para ya tener una política implementada. Esto lo que demuestra es eso, precisamente descuidarse de todos esos detalles y creen que controlando los medios de comunicación nadie va a saber nada ni nadie va a sufrir de estas epidemias que estamos viendo. Y lo peor es de todo esto, el drama, es que no vamos a saber nunca de qué murieron esos venezolanos, porque no es el interés del gobierno y lo que quiere es precisamente controlar toda la información para que no se sepa nada. Entonces no va a haber una investigación, no va a haber unos responsables y lamentablemente la crisis va a continuar porque tenemos un gobierno que no sabe cómo resolver los problemas de la gente. Y ese es el drama que estamos viviendo los venezolanos y por eso nosotros hemos estado impulsando pues, un cambio político en Venezuela, ya que este gobierno no le va a dar nunca solución a los problemas que tenemos. Doctor Marquina, cierro con usted este segmento para que nos ayude a poner en perspectiva si se trabaja en serio, si se hacen las cosas como se debe. ¿Cuál considera es el grado de dificultad de establecer un control para lo que significa el problema médico? Bueno, el problema médico en Venezuela es bastante grave y es un atraso. Los últimos 15, 16 años en Venezuela ha habido un atraso gigantesco de la medicina. No se han importado equipos, la tecnología, los hospitales no tienen la forma de diagnosticar este problema tan grave. Como bien decían todos ustedes, estas muertes no van a tener un diagnóstico, no porque los médicos no quieran, es porque no existen los reactivos, no existe la capacidad diagnóstica en los hospitales en Venezuela. Entonces el problema es mucho más grave. Todas estas muertes se pudieron evitar. Muchos de estos pacientes no recibieron antibióticos a tiempo. Producto de eso fue que murieron. Muchos de estos problemas son complicaciones del chikungunya. El chikungunya presenta con muchísimas manifestaciones médicas. Y en este caso, estos pacientes se complicaron con infecciones severas, secundarias, con infecciones severas bacterianas que pues, fueron posteriores a la infección del virus del chikungunya. El problema es bastante grave en Venezuela. Mientras no se doten los hospitales de equipos médicos, mientras la tecnología no se vuelva otra vez a tener la tecnología médica de la época actual, mientras los hospitales no tengan la capacidad diagnóstica, siempre vamos a continuar viendo estos problemas en Venezuela. Es un problema de improvisación, es un problema donde los médicos, pues, es muy grave. Tendríamos que hacer varios programas para analizar el problema en Venezuela, pero el problema es mucho más allá de una simple epidemia. Es un problema grave de estructura hospitalaria, de estructura tecnológica que no la tiene Venezuela y su sistema médico actualmente es producto de esto. Doctor Marquina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto. Carla, un placer. Igualmente. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por cierto, ¿qué hace también, además de nombrar un Estado Mayor, el presidente de Venezuela? Para mostrar su preocupación, su angustia por denuncias como las que vimos hace instantes, como la de padres que perdieron a su hija. Su hija falleció. Mientras tanto, este es el presidente venezolano. Vuélvete a parar, porque viene el alma para descargar.
medite por un instante sobre el contraste. Hace un ratito vimos una mamá y un papá que ya no tienen una hija que pueda ponerse un vestido de esos y ir a bailar a una escuela. El presidente no les da respuesta a ellos, esa niña no está más. Pero sí aprovecha una oportunidad para que lo filmen y bailar un ratito con niñas y niños que, gracias a Dios, no están con el problema que mató a la otra pequeñita. Paréntesis, al volver, vamos a hablar con el padre de una joven que fue asesinada aquí en Miami, un padre que está luchando ahora para que eso no le ocurra a otra familia.